Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Adelante Sierra. Os animamos además que os suscribáis, nos podéis seguir para ayudar a la promoción de este pequeño podcast. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Has recuperado la voz, ¿eh? He recuperado la voz y quiero dar las gracias a los sanitarios, tío, porque estuve jodido la semana pasada, hablando mal y pronto, y fui al centro de salud, había una cola enorme, se habían caído dos médicos y aún así en menos de una hora me atendieron y me han curado. Así que desde aquí un saludito a algunos médicos que me han dicho que aún no nos escuchan del centro de salud del Escorial y gracias por cuidarnos cuando estamos malas. Pues la voz de Pablo ha quedado recuperada, queda constancia en este podcast. Tenemos un invitado especial, diputado en el Congreso de Diputados por Unidas Podemos, militante de Izquierda Unida, Nahuel González. Muy buenas, compañero, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Se agradece que existan espacios de izquierdas donde se pueda hablar. Una puntualización, soy diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Es verdad, de Digo, sumar, joder, ya que se nos va la pinza, tío. Ya para evitar el primer lío. va cambiando, efectivamente. No pasa nada, aquí somos todos compañeros y con Unidas Podemos también, en fin, hay buena De onda en general. Sumar, militante de De Izquierda Izquierda Unida. Unida, y en el mes de diciembre pues, se sacó una iniciativa sobre los festejos taurinos, sobre todo sobre el acceso de menores. Y queríamos pues, hablar contigo sobre este tema que afecta a la Sierra del Guadarrama. Eh, ¿Nos puedes contar así brevemente en qué consiste exactamente la propuesta que habéis presentado sobre la participación de menores en estos eventos? Correcto, bueno, pues nosotros y nosotras pensamos que es muy importante, ¿no? Empezar a acabar con la tortura animal. Es una reivindicación histórica de los movimientos sociales y también de la izquierda política, también de Izquierda Unida en este caso. Y lo que hemos planteado es que una proposición de ley directamente amparándonos, ¿no? en diversas convenciones de derechos del niño y en informes de la propia ONU en la que se insta a que los niños y niñas no accedan a espectáculos taurinos y tampoco a escuelas de tauromaquia donde se les enseña a torturar a un animal y donde lo ven, ¿no? Pensamos que desde muy pequeños hay que educar a los niños en valores que puedan ser positivos y actualmente la tauromaquia, que de por sí ya es un espectáculo macabro, ¿no? que se tiene que quedar en el pasado, pues mucho menos los menores deben acceder a verlo. Esto es algo que, bueno, el Partido Popular y Vox están impulsando. Hay leyes autonómicas que limitan el acceso a los menores y que ellos están derogando, como es el caso de las Islas Baleares. Comentabas lo positivo, ¿no?, de esta ley y cómo podemos pelearlo, pero ¿qué riesgos existen para cuando los menores van a un espectáculo taurino o van a una escuela? ¿Qué riesgos trae para la infancia, para los derechos de la infancia? Bueno, pues tenemos varios informes que la propia ONU cita, ¿no? De expertos en la materia psicológica y conductual de los niños y niñas, y se dice que acceder a la violencia de esta forma tan atroz les perjudica, ¿no? Por una parte a nivel emocional y por otra también hace que estos niños en un futuro también tengan interiorizadas estas prácticas, ¿no? Si tú a nivel social, con tus padres, con tus tutores, celebras, ¿no? Cómo se está haciendo desangrar a un animal que en ningún momento quiere estar ahí, ¿no? Ni ha sido privado de su libertad. En un futuro, pues bueno, esos valores son valores que va a perjudicarle al niño y que de alguna forma no son acordes al siglo XXI, en el que cada vez existe más conciencia animal, más conciencia de responsabilidad con la infancia y por lo tanto le perjudicará tanto en los valores como en su propia conducta y sus propias emociones, ¿no? Entonces creemos que la ley tiene que ser garantista, que la ley tiene que buscar el bien común y en ese sentido, pues esta propuesta de ley que ya tiene el apoyo más o menos de toda la izquierda parlamentaria, nos falta ver qué hará el Partido Socialista para que pueda salir adelante. Hablabas de cómo el Partido Popular y Vox están recortando ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, Islas Baleares, que era un referente en este sentido. A nivel internacional, ¿hay alguna, viendo que tampoco existe el mismo ejemplo de los festejos taurinos que vive en este país, no sirve tampoco a nivel internacional, pero ¿existe algún otro tipo de ejemplo a nivel internacional que nos podamos basar? Bueno, es que realmente la práctica de la tortura animal, como es la tauromaquia, existe en muy pocos países. Y tenemos el caso de Colombia, que el gobierno de Petro en estos momentos está aboliendo la tauromaquia. Tuve la suerte de poder estar con la diputada que está impulsando esta iniciativa, la tuvimos en el Congreso, la trajimos a unas jornadas parlamentarias y nos comentaban, ¿no?, cómo esta iniciativa en Colombia tiene un apoyo popular muy grande.
le han puesto de nombre, le han dado un toque antiimperialista, anticolonial, ¿no? Se llama No Más Olé, la ley, y tenemos a Colombia ya directamente aboliendo la tauromaquia y por lo tanto pues el camino, ¿no?, lógico del progreso social tiene que ser avanzar en estos derechos, ¿no?, y dejar de lado la tortura animal y más en la infancia. La extrema derecha y el Partido Popular juegan a lo contrario, ¿no? Juegan al conservadurismo, juegan en este caso a la violencia animal, a la poca empatía, y nosotras y nosotros tenemos que avanzar, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque la postura de Izquierda Unida del partido y también del Grupo Parlamentario Sumar es clara, comparado con el Partido Socialista, que hace un cálculo electoral desde una perspectiva suya propia, sin pensar en las consecuencias que tiene para la sociedad y especialmente para la infancia, lo que es la tauromaquia. Yo te iba a preguntar precisamente por la posición de los grupos parlamentarios, especialmente la del Partido Socialista, pero la acabas de dejar claro. Pero también preguntarte un poco qué Sí. apoyos dentro de la sociedad civil y qué no apoyos habéis encontrado, por saber cómo se sitúa la gente, qué escucháis, qué asociaciones os llegan y os dicen. Pues mira, en este momento estamos en un momento histórico de conciencia con los derechos animales. Ahora mismo, a día de hoy, se acaba de anunciar que la ILP no es mi cultura, que lo que hace es quitarle la protección de bien cultural a la tauromaquia y ha recogido 500.000 firmas. Quiere decir que esta ILP ya va a ir al Congreso y quiere decir que hay medio millón de ciudadanos, aún siguen recogiendo, que serán muchos más, que nos están pidiendo a los grupos parlamentarios que avancemos, ¿no?, en la abolición de la tauromaquia. Por lo tanto, la conciencia animal cada vez es más grande. Tenemos el caso de la extrema derecha como Salvise, que él no lo hace, no lo hacen ellos por una cuestión ideológica ni por empatía con nadie, lo hacen por una cuestión estratégica, que se están posicionando por los derechos animales porque ven que ahí hay un caldo de cultivo, ¿no?, de mucha gente que está avanzando. Por lo tanto, yo considero que es imparable el apoyo social en la calle, que la gente tiene claro que la tauromaquia es cosa del pasado, y en los grupos parlamentarios nos vamos a encontrar, pues bueno, sobre todo al Partido Socialista con esta contradicción. Sabemos que la posición de Bildu, la posición de Esquerra, la posición del BNG, la posición de Junts incluso, y del PNV es bastante clara al respecto de limitar a los menores el acceso. Vamos a tener que negociar con ellos mucho, pero donde va a estar la clave, ¿no?, va a estar en el Partido Socialista, que territorialmente una parte del PSOE nos dice que están de acuerdo con la propuesta de ley nuestra, pero otros, en cambio, te dicen que no, porque electoralmente les puede perjudicar y vamos a tener que apretar todos y todas para que salga adelante, ¿no? Pero bueno, nosotros lo tenemos claro y vamos a intentar sumar los máximos apoyos posibles de esta mayoría de la investidura. Yo creo que es importante lo que has dicho de medio millón de personas recogiendo firmas, porque yo lo he visto en lugares muy, muy dispares. Creo que lo vi en Canarias, creo que lo he visto en el País Vasco, seguro en Bilbao, que estuvieron todas las fiestas que ellos los últimos años recogiendo firmas. Lo he visto en Madrid y yo creo que eso es muy importante para que luego los parlamentarios podáis hacer ese trabajo, que la sociedad civil nos empuje a ello, porque si no es muy complicado. Yo creo desde aquí pues, mandar un abracito a toda esa gente que deja su tiempo para esta iniciativa o para muchas otras. Totalmente. Han sido cientos de voluntarios, gente también del Partido de Izquierda Unida, gente de muchos ámbitos sociales, del mundo veterinario, de muchos ámbitos, que han demostrado, ¿no?, que en unos tiempos en los que diagnosticamos, ¿no?, como una crisis de militancia, pues la sociedad se organiza, ¿no?, y la sociedad sigue saliendo a la calle y buscando espacios, ¿no? Yo me los he encontrado también a los voluntarios en todas las manifestaciones contra Amazon y la gestión de la Dana, en los conciertos y festivales que ha habido este verano y en la propia fiesta del PC recogiendo firmas, ¿no? Y eso es un ejemplo de que hoy en día pues la gente sigue militando y sigue luchando y lo que tenemos que hacer todos y todas también desde el Congreso es darles herramientas para poder ser útiles, ¿no?, y que no quede en papel mojado este trabajo. Hablabas de los pasos atrás, por ejemplo, en las Islas Baleares, aquí en la Sierra de Guadarrama, tras la victoria abrumadora en casi todos los municipios de la coalición del Partido Popular y Vox, pues han vuelto los festejos taurinos, las escuelas taurinas también, en Galapagar o en Muarzarzal, que es un municipio que la mayor parte de la política que hacen son festejos taurinos, la recuperación de una escuela taurina que pueden participar los niños a partir de 8 años. En tentaderos y clases prácticas y a partir de los 14 años empleando herramientas cortopunzantes en los animales. Es una barbaridad. Grupos como Morazar en Común en el ayuntamiento lo han denunciado con dinero público, por cierto. Ahí parece ser que no hay ningún tipo de cortapisa y cuando en otros eventos públicos, otras escuelas sí que
cuestionan el gasto público y si es rentable o no. Abren la Plaza de Toros los martes y los jueves, que lo recordaremos al Zarzal, para que unos chavales abran este tipo de actividades que pueden ser consideradas, como has dicho, tortura. ¿Tiene sentido este tipo de situaciones, además alimentadas por dinero público por los ayuntamientos? No, no tiene ningún sentido y es una muestra clara, ¿no? De que la derecha de este país mira al pasado, ¿no? No es capaz de dibujar un futuro, de disputar un futuro. Decía un referente para mí, gran amigo, Juan Ponte, ¿no? Que lo que tenemos que hacer las izquierdas en esta nueva época, los marxistas, es también no solo reivindicar derechos, sino imaginar un futuro mejor, ¿no? Y creo que aquí, frente a la tauromaquia, ¿no? Frente a la tortura animal, lo que tenemos que pensar, y sé que lo estamos haciendo, y a nivel municipal hay ejemplos, ¿no? De cómo dar alternativas de ocio, de cómo dar alternativas para que los niños y niñas puedan asociarse, puedan tener espacios comunes, puedan tener más parques, puedan tener herramientas, clubes populares, ¿no? Que no sean elitistas, para que haya un ocio que no implique ir a torturar a un animal, que implique valores positivos y valores comunitarios y sociales, y tenemos que caminar para ahí, ¿no? Aparte, el Partido Popular y Vox utilizan la tauromaquia también un poco para restregarnos, ¿no? A nosotros su victoria. Es como, al final, la Plaza de Toros de las Ventas no deja de ser el espacio elitista de negocios, el antiguo circo romano, de la élite, ¿no? En el imperio. Y en Madrid se convierte un poco pues, en el espacio social donde cierta élite, franquista de toda la vida, va a relacionarse, ¿no? Por lo tanto, la tauromaquia para ellos es como su victoria cultural y debemos de desmontarla, debemos de utilizar el legislativo y que aquí hay una mayoría progresista para que ningún niño o niña se vea obligado desde pequeño a vivir con este modelo, y ahí tenemos que hacer llegar la ley hasta el último pueblo de la sierra y apoyar a los compañeros y compañeras que estén defendiendo pues, bueno, los derechos de la infancia. Yo creo que te vamos a invitar a que vengas aquí algún fin de semana o cuando tú puedas y que veas qué situación hay tanto en Galapagar, Guadarrama, Zarzal y veas en qué estado se encuentran y el riesgo que tienen nuestros chavales y nuestras chavalas con este tipo de actividades. Hablando de esto Contad conmigo, y por supuesto. hablando con esto, como comentábamos antes, un poco a micro cerrado, también estás centrado también en otros temas, ¿no? Con la protección a la infancia. ¿Quieres contarnos qué se avecina en los próximos días que tenéis ahí, que nos comentabas? Correcto, bueno, pues la Comisión de Infancia es una comisión importante porque también va vinculada, en este caso, a un ministerio, ¿no? Que tiene también el espacio político del que formo parte. Estamos centrados en una cuestión básica, que es el Pacto de Estado contra la pobreza infantil, porque en nuestro país existen cifras de pobreza que son inadmisibles, y estamos pidiendo, ¿no? A nivel parlamentario, también con colaboración con el Ministerio, un pacto de Estado del cual la extrema derecha ya se está desvinculando, para que hayan medidas económicas y sociales que protejan, ¿no? A la infancia y no tengamos a niños y niñas desamparados en barrios como la Cañada Real o como otros sitios, ¿no? Donde existen situaciones de exclusión social completamente normalizadas por los gobiernos autonómicos y municipales, ¿no? Entonces estamos pidiendo este pacto de Estado donde también se trabaja una prestación por hijo y se trabaje, bueno, pues una serie de recursos económicos, sanitarios, educativos, para que no exista la segregación por colegio, para que exista la capacidad de que la sanidad y la salud pública y comunitaria llegue a todos lados. Y estamos centrados ahora en este pacto de Estado, en una propia subcomisión, donde vamos a escuchar a todas las entidades de la infancia decir su postura, ¿no? Por otra parte, también abrimos el melón, por decirlo así, ¿no? Del voto de los 16, que es un tema bastante polémico, pero que pensamos que se debe de abrir el debate, porque hoy en día, pues bueno, el mensaje dadista se ha de combatir y conseguimos aprobar una PNL para que se estudie, ¿no? Una creación de una subcomisión con respecto al tema del voto de los 16, que históricamente nuestra organización política Izquierda Unida lleva reivindicando y que pensamos que independientemente de la estrategia, ¿no? O tacticismo electoral, es un derecho que se debe de asumir, ¿no? Y, bueno, y en esa línea pues tenemos muchas más iniciativas, pero no quiero aburriros de alguna forma. También nos vamos este fin de semana diversos diputados de la Comisión de Infancia a Canarias a visitar los centros de menores, para también de alguna forma volver a reivindicar en el Congreso esa reforma, ¿no? Del artículo 35, que permita que estos menores migrantes puedan estar en centros de acogida por todo el Estado y no la insolidaridad que ha mostrado la derecha, ¿no? Y la extrema derecha criminalizando a la infancia. Sí, es una barbaridad. Creo que hay una crisis importante que, cómo se criminaliza además a esos chavales, se criminaliza también en Madrid por parte de los grupos de extrema derecha.
¿Qué crees que falla en la sociedad para que estos mensajes de la extrema derecha calen? Porque están calando. O sea, que parece ser que hay mensajes de la extrema derecha, los medios de comunicación, contra los denominados menas, también contra los ocupas, incluso los relacionan entre todo. ¿Qué podemos hacer para que el mensaje del humano, el mensaje que debería calar en la sociedad, cale finalmente? Bueno, pues creo que hay muchos frentes donde debemos de actuar, ¿no? Y lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo mejor. Como marxista, ¿no? Siempre tenemos que aspirar a más. Y yo creo que la batalla cultural en la comunicación es importantísima, por eso considero que haya espacios como este podcast donde deis voz al trabajo parlamentario o al trabajo social y se hable de esta forma, es muy necesario porque existen cada vez más espacios de la derecha y de la extrema derecha para contaminar el mensaje social. Tenemos una batalla muy difícil en las redes porque los algoritmos ya sabemos que quién los controla, pero hemos de ir a la batalla cultural, hemos de darle herramientas a la clase trabajadora para que, en fin, se dé cuenta, ¿no? Y lo estamos consiguiendo, pero hay que seguir en ello, ¿no? De que el enemigo no es el pobre migrante que necesita por subsistencia salir de su país, sino que de alguna forma el enemigo es aquel que le roba, aquel que le explota, y debemos de comunicar y ir a más en este debate, ¿no? Es verdad que el mensaje de izquierdas, según mi punto de vista, suele ser más complejo que el de la extrema derecha. La extrema derecha se basa en el odio y lo tiene muy fácil, ¿no? Directamente utiliza un vídeo de un menor migrante haciendo X delito puntualmente y lo convierte en todos son iguales, ¿no? Es un mensaje que es muy, apela mucho instintivamente. La izquierda somos más racionales, tenemos que ir a lo complejo, pero es que la realidad es lo complejo. La realidad es que los países de origen donde salen estos niños y niñas son países explotados por el colonialismo y al final aquí la solución, ¿no? Ante estos problemas es una solución más compleja que el mensaje de la extrema derecha y tenemos que comunicarla mejor, yo creo. Y luego, por otra parte, y acabo ya, también mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? No puede ser que estemos gobernando y el tema de la vivienda, por ejemplo, sea tan difícil de poder conseguir, ¿no? Tenemos que conseguir mejoras tangibles. Esta semana teníamos una, ¿no? Las cifras de paro, que han bajado muchísimo gracias también a la reforma laboral y muchas veces vemos mejoras gracias a la gestión nuestra, ¿no? Por lo tanto, y sobre todo el gobierno, debemos de mejorar la vida de la gente para que nos vean como una solución y la extrema derecha no tenga argumentos. Yo creo que un poco por ahí es donde tenemos que hacerla. Pero sobre todo, como os he dicho, agradezco el podcast porque creo que hacen falta espacios como este. No te vamos a robar mucho más tiempo. Yo invitaría a todo el mundo que pueda, no a sentarse con un menor migrante, porque son menores y lógicamente están protegidos, pero que escuche a aquellos que ya no son menores y que escuchen ese periplo que han pasado, esas situaciones, mucha calle. Y yo lo conozco bien porque he trabajado y creo que cuando les escuchas, si no se te parte el alma, es que no tienes ningún tipo de empatía con un ser humano, porque es un proceso muy doloroso en cualquier persona adulta, pero mucho más en un menor migrante. Y habría que estudiar muy bien nuestra frontera y el problema que tenemos con las rutas migratorias y qué solución le damos. No te decía que no te robamos mucho más tiempo, pero sí que te tengo que preguntar un poco ¿cómo evaluáis las políticas progresistas que hay en España? Si creéis que tenemos margen para seguir ampliando esas conquistas y profundizar en las que estamos haciendo, por ejemplo, con el tema de vivienda, que para mí nos estamos quedando escasos y no estamos profundizando Mm. más, y deberíamos, ¿eh? O si crees que es el momento de defender lo que hemos conquistado estos años y prepararnos para lo que puede venir con la derecha y con la extrema derecha. ¿Cuál es tu posición, Nahuel? Bueno, es complicado porque intentamos, tanto en el Congreso y entiendo que en el Gobierno, de empujar al Partido Socialista a hacer transformaciones más ambiciosas y ellos van con el freno de mano puesto, ¿no? Entonces es una frustración porque la calle, ¿no? Nuestra militancia nos pide ir más adelante y dentro de las contradicciones del Congreso nos votan en contra constantemente, ¿no? El caso del impuesto a las eléctricas, que parece que sea el socialismo, pues nos lo ha tumbado Junts y el PNV, ¿no? Entonces, constantemente es difícil avanzar, pero creo que públicamente que tenemos que tener un discurso claro de cara a la sociedad de lo que queremos. Tenemos que decir clarísimamente a la gente que nosotros queremos una sociedad socialista, queremos una sociedad donde no exista la injusticia y que en este caso que haya un reparto de la riqueza y que el mercado de la vivienda, por ejemplo, se intervenga inmediatamente para que no puedan haber precios abusivos y se cumpla el derecho constitucional a la vivienda, ¿no? Por lo tanto, en el discurso tenemos que ser claros, ambiciosos y que la gente sepa por lo que luchamos, aunque a veces por la mayoría parlamentaria que tengamos o por la contradicción dentro del gobierno de no tener la mayoría, no lo consigamos, ¿no? Así que hay que ser claros y ambiciosos. Ese es mi mensaje. Fernando, ¿quieres darle? No, para terminando ya, pues para hablar de la canción, la canción que recomendamos en la lista que luego ponemos en Spotify, lo hacemos en todas las semanas, lo intentamos hacer todas las semanas. Al invitado o invitada le pedimos que nos recomiende una canción para incluirlo ahí.
Bueno, pues os voy a recomendar un grupo que es La Raíz, que imagino que los conocéis. Son amigos míos porque son de mi ciudad, son mis amigos personales y han conseguido, con mensajes de memoria democrática y reivindicación social, llenar estadios también en Madrid. Y en este caso recomiendo la canción Rueda la Corona de La Raíz, porque aparte ellos se han involucrado en la ILP no la tauromaquia y creo que es una canción, es un temazo para estos tiempos de lucha y de reivindicación. La incluimos. Pablo, Yo voy a coger un clásico que es Vergüenza de Escape, que habla precisamente de esto que empezamos con el podcast antes. también lo incluimos. Yo voy a coger London Calling de Clash para poner también un rollo internacionalista que luego publicaremos. Pues muchísimas gracias, compañero. Cuando quieras venir, esta es tu casa y seguiremos atentos. No sé el calendario más o menos de esta proposición, cuándo se debatiría finalmente en el Congreso, en el Pleno del Congreso. El objetivo es que sea en este periodo de sesiones, igual que la ILP, así que nos esperan 6 meses muy intensos de debate de estos temas, así que estaría a vuestra disposición cuando queráis. Gracias. Pues muchas gracias y Muchas gracias. cuando quieras volver, pues eso, esta es también tu casa. Un Pablo, abrazo a todos. espero que no estés Un pasando mucho saludito. frío, que por ahí no casi estará nevando por San Lorenzo, por el Escorial, ¿no? Aquí pone que puede haber nieve ligera, pero de A ver, momento no nieve va a tener. ligera. Bueno, Esperemos que no, porque es un nuevo. Trabajar y para todo. bueno, pues nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Un Venga. abracito. Oye, no. Invita a todo el mundo que nos escuche al acto de mañana. Bueno, depende de cuándo lo esté escuchando. Si lo estás escuchando el día Bueno, 29 para. de enero, bueno, el día 30 hay un acto importante en homenaje a los abogados de Atocha. A las 11:30 en el local de comisiones sobre el Collado Villalba se pondrá una placa y a las 6 de la tarde en la calle Abogado Atocha habrá un importante, emotivo acto que es la segunda vez que lo hacen. El año pasado ya hicimos una entrevista por estas fechas a la gente que lo está organizando y creo que es importante pues, recordar la lucha y memoria de los abogados de Atocha en estos tiempos tan oscuros que nos intentan imponer el fascismo y la ultraderecha. Por allí estaremos algunos. Venga, un saludito. Nos vemos la próxima semana. Un abracito. Hasta Chao, luego. abrazo.